Llega el turno del titular de Sigma ¿Qué tal, Global, Guille? el señor Juan Enrique. Buen día, Guille. Contador, Buen tributarista, and economista. ¿Cómo andas, Juan? Preocupado. Veo la protesta del sector del campo, creo que tiene mucho contenido ideológico y de clase. Y egoísmo, mucho egoísmo realmente. Y creo que lo que está buscando el gobierno es igualar, digamos, distribuir el ingreso y hacer que el precio de los alimentos bajar el contenido inflacionario que tiene que ver con las retenciones, tiene que ver con la igualdad. Y acá yo tengo los números, ¿no, Guille? Y estamos hablando de los que sufrirían en realidad el 3%, que son 14.000 productores que concentran el 77% de la producción. 14.000 productores. 14.000 productores, después tenés casi 6.000 productores que quedarían igual, con el 30%. Estamos hablando de la soja. La soja, cuando hablamos de soja, hablamos de términos en contaminación también, en términos ecológicos. Y buscando sacarle incentivo a este tipo de producción que realmente genera ingresos para la República Argentina, pero todos sabemos lo que es el glifosato, lo que es en términos de cultivo la soja también. Para no irnos por las ramas, vamos al grano. Argentina necesita el dinero. Sí, claramente. El Estado necesita el dinero. Claro. No hay muchos lugares de donde sacar ese dinero hoy. Este es uno de los sectores que ha tenido éxito en los últimos años y el primero al que han mirado porque creen que es el que menos va a sufrir, teniendo en cuenta que una inmensa mayoría viene pagando los costos de la recesión y del ajuste. Sí, pero cuando hablas del éxito, hablas de sectores concentrados, ¿no? 14.884 productores que producen el 77% de lo que es el complejo sojero. Y estamos hablando de 3%, ¿no? 3 puntos, cuando en 4 años obtuvieron ganancias del 870%, o sea, 570 puntos por encima de la inflación. Si tu salario no acompañó ese 300%, vos estás por debajo. Los productores están 570% por encima. Estamos hablando de un sector que tuvo muchas ganancias en términos nominales en pesos durante los últimos 4 años. Y estamos 3%, Guille. Sí, claro que estamos en problemas fiscales. El gobierno tiene problemas fiscales heredados, problemas de endeudamiento. Y esta es una situación de distribución porque tampoco el gobierno o el Estado se va a quedar con ese porcentaje. Fíjate que los que tengan 500 toneladas de producción, hablamos de campos de 250 hectáreas, o sea, pequeños productores, van a tener beneficios, van a tener subsidios, devoluciones. Fíjate, hasta acá tenés 3.900 productores, un 4% de reintegro, o sea, van a pagar un 29% de retenciones, van a pagar ese impuesto. Después tenés productores que tienen hasta 400 toneladas, 4.600 van a tener un 28% de retenciones y así sucesivamente. Cuando vos mirás la cantidad de productores, claramente hay términos distributivos en esta situación. Realmente esto había sido, digamos, aprobado, había sido charlado con sectores productores. Por eso no se entiende y se ve los términos, digamos, de ideología, de clase en esta protesta. Acá tenés la recaudación de las retenciones a la soja durante el año 2019 y este incremento de retenciones sería de 25.000 millones de pesos que, insisto, serían distribuidos en productores más pequeños, productores que están por debajo de las 1.000 toneladas, productores que tienen campos de 200 hectáreas, 250 hectáreas. Lo que busca el gobierno, como lo buscó desde que asumió en estos 90 días, es ser distributivo. Todos los países se desarrollan cuando los productores, los trabajadores se parecen más entre sí. Si uno mira los países desarrollados, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, la gente, los trabajadores se parecen más en términos de ingresos entre sí. Eso es lo que busca un gobierno productivo. Y acá tenés, ¿no? Esta imagen ya la vimos. Es tiempo también, hay que decirlo, es tiempo. Estas soluciones no se van a dar ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Claro. Es una política de tiempo sostenido y con éxito además. No solamente tiene que sostenerse en el tiempo, sino que tiene que ser exitosa. No tiene que fallar cada uno de los sectores para que logre concretarse esto que hoy en Argentina es un anhelo. Ni siquiera tiene categoría de sueño, ¿no? Es un anhelo. Es un anhelo, realmente
lleva muchos años, es política distributiva, políticas de igualdad, y tenemos que decirlo, con la devaluación que produjo el gobierno de Mauricio Macri de 9,60 a 63 pesos, esto le generó ingresos al sector exportador de un 500%, con la quita de retenciones que hubo durante el gobierno de Macri, que después la volvió a instalar, tuvieron ingresos también por encima de la inflación, con la baja de salarios, porque hubo una baja de salarios, todos sabemos, tu salario no acompañó la inflación, con el avance tecnológico. Acá está el número de la ganancia, de los beneficios que tuvo el sector agroexportador del 870%, pero acá en el mapa siempre te lo muestro, acá hablamos del complejo sojero, lo que es la soja, la concentración, pocos productores, 14.000 productores, con más de 1.000 hectáreas, con mucha producción. 1.000 hectáreas te deja $500.000 por año, o sea, mucha ganancia. Y bueno, siempre lo digo, ¿no? La zona de Tandil, donde está una familia muy importante que colocó al hijo presidente, que tiene 25.000 hectáreas, $15 millones de ganancia por año, después de pagar costos, después de pagar todo tipo de impuestos. No tengo nada en contra de eso, Guille. Nadie tiene. Obviamente, si tiene 25.000 hectáreas, seguramente lo habrán ganado bien, lo habrán hecho trabajando. Lo que sí digo, que cuando vos querés un país más justo, un país con educación, con salud, deben pagar impuestos, y si hay que aumentar en 3 puntos, y hay que pagarlos, Guille, hay que pagarlos. Eso es la igualdad. Después, obviamente, de la boca para afuera, todo el mundo dice, sí, yo colaboro, yo pago impuestos, responsabilidad social empresaria, pero esta es la realidad, las ganancias. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en un modelo que fue injusto durante 4 años? Culturalmente, los argentinos no estamos acostumbrados a cumplir con nuestros impuestos, es cultural. Alguien dirá, y se enojará en su casa, yo pagué siempre mis impuestos. Sí, es verdad, hay una minoría que los paga siempre, pero también hay una cultura de no pagarlos todos, de evadir un poco. No estamos hablando de eso ahora, sencillamente estamos hablando de un problema bien concreto que es social. Es un enfoque diferente que necesita la Argentina de hoy. No sé cuánto tiempo podrá sostenerse en el tiempo esta situación, pero es necesaria hoy. El sentido común lo indica, no hay que ser un genio para darse cuenta que con casi 40% de pobreza, con casi la mitad de esas personas que están en la pobreza con problemas para cumplir su canasta alimentaria, teniendo un país que produce 10 veces más alimentos de los que necesita, que haya gente que en Argentina hoy pasa de hambre, o pasa hambre, está hablando de un problema. Después podemos discutir cuál es el problema, si es administrativo, si es cultural, si hay otras razones. De hecho, está en la mesa de discusión de hoy. Lo que sí tenemos es una urgencia, y es una urgencia que hay que atender. Y Argentina no tiene los recursos, el Estado no tiene los recursos, y no por culpa, por lo menos en estos días, de este gobierno, sino por una deuda extraordinaria que hoy Argentina no puede afrontar, con un problema social muy grave que atender hoy. De algún lado tienen que salir los recursos. De algún lado tienen que salir los recursos. Y evidentemente hay un sector que ya vino pagando con lo que no tiene. Por eso en Argentina el porcentaje de pobres alcanza casi el 40%. Hay que pensar.